Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuaremos con la clase de fisiología en lo que corresponde a la fisiología y fisiopatología del gasto cardíaco. En la clase anterior empezamos a hablar de lo que era la cardiopatía isquémica y cómo va a afectar esto al flujo sanguíneo cardíaco y coronario. Empezamos a hablar o a mencionar lo que era la aterosclerosis, que es la formación de placas de ateroma en las paredes de los vasos coronarios. Estas no son específicas de los vasos coronarios, se pueden formar en vasos sanguíneos en cualquier parte de la economía, más sin embargo, pues en los vasos coronarios pueden provocar obstrucciones que llevan a isquemia, sufrimiento miocárdico y posterior necrosis en el evento que conocemos ya como infarto. Entonces analizaremos pues las causas de disminución del flujo coronario. Esta disminución del flujo coronario, recuerden que va a provocar que se incremente la demanda de oxígeno en el corazón y esto de forma refleja va a aumentar la presión arterial sistémica y la frecuencia respiratoria, todo con la intención de llevarle oxígeno al miocardio, que en este momento requiere transportar oxígeno a todo el resto del organismo. Entonces, la causa más común de la disminución del flujo coronario, la acabamos de mencionar, es la aterosclerosis. ¿Sí? Cabe destacar que esta patología tiene una predisposición genética. Entonces, si el paciente tiene antecedentes de familiares directos con problemas coronarios, o sea, infartos o angina, o ya aterosclerosis como tal diagnosticada, puede padecerla él también. Otro factor de riesgo o situación que nos predispone a formar aterosclerosis es el sedentarismo. Es un paciente con poca actividad física. La ingesta excesiva de colesterol y otras grasas, así como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que también es heredable. ¿Sí? Son personas que siempre traen niveles altos de colesterol en sangre. Ahora, dentro de la fisiopatología de la aterosclerosis, pues tiene una gran importancia el colesterol, ya que este colesterol se va a ir depositando por debajo del endotelio, lo cual va a generar una especie de inflamación en la arteria. Esta inflamación va a invadirnos el vaso sanguíneo con tejido fibrótico, que va a envolver a ese colesterol acumulado. Este posteriormente se puede calcificar y así nos va a formar las placas ateroscleróticas. Estas placas pues obviamente no están pensadas para que estén ahí en la luz del vaso. Entonces van a crecer de forma concéntrica hacia la luz del vaso. Por lo tanto van a disminuir el flujo sanguíneo y en algunos casos van a generarnos un bloqueo total del flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo, lo cual toma mayor importancia si ese vaso sanguíneo afectado es un vaso coronario. Tiende a pasar en los primeros centímetros de las arterias coronarias mayores, o sea, en los puntos en los que todavía no se ha dividido o dado sus ramas. Entonces, si se ocluye todo el recorrido de una arteria, todo el tejido que está a su cargo pues se va a necrosar, va a morir y nos puede provocar una falla cardíaca fatal. En la imagen podemos observar una placa de ateroma en amarillo, ¿sí? Aquí debajo. Esas placas de ateroma pueden provocar una activación del plasminógeno y otros factores de la coagulación si es que se rompen. Entonces estos factores de la coagulación nos van a formar un coágulo o un trombo, lo cual a su vez va a tapar aún más. O este trombo puede viajar y convertirse en un émbolo y ocluir el vaso más adelante. Aquí otro ejemplo, aquí estamos viendo la coronaria del lado izquierdo, ¿sí? En la imagen de la derecha, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Estamos viendo un vaso coronario normal, con la luz normal, que pues esta luz se va a aumentar o disminuir según las necesidades del miocardio, porque pues recuerden que puede vasodilatarse o vasoconstriñirse. En cambio, abajo, lo que observamos es un vaso coronario afectado por dos placas de ateroma, en el cual la luz o por donde pasa la sangre es realmente muy poco, es solamente un muy estrecho canal. Entonces, si en este vaso hubiera vasoconstricción, se va a obstruir completamente. Entonces, no va a pasar sangre. Y la única forma de que se recupere el flujo coronario en esa situación sería provocar la vasodilatación al grado de que se abra la luz o quitar esas placas de ateroma. Ahora, la oclusión aguda en las arterias coronarias
Es muy común en personas que tienen placas ateroscleróticas y va a ser rara en pacientes con una circulación coronaria normal, excepto en la situación de un vasospasmo exagerado que vimos en uno de los videos anteriores como angina de Prinzmetal. ¿Sí? Esta oclusión de las arterias coronarias se puede ocasionar por, uno, la aparición de un trombo. Esa aparición de un trombo puede ser por o estimulada por los factores de la coagulación que se activan tras la rotura de una placa de ateroma. Otra puede ser porque se haya espasmado la arteria, el músculo en la pared de la arteria coronaria, por algún tipo de irritación y que además tengamos una placa aterosclerótica que ya está disminuyendo el diámetro de ese vaso. Por ejemplo, en esta imagen lo que acabamos de observar es aquí la presencia de una placa de ateroma que ya ha disminuido dramáticamente el calibre, el diámetro de nuestro vaso. Hay diferentes modos de tratarlo, los cuales iremos viendo más adelante, con la intención de hacer que recobre su calibre normal. Ahora, el músculo cardíaco pues se va a lesionar en medida del tamaño de la arteria dañada. Entonces, si se tapa la coronaria al inicio de su trayecto, todas las ramas dependientes de esta pues van a estar ocluidas, no les va a llegar sangre. Entonces, todo el músculo alrededor va a estar dañado, va a estar hipóxico o posteriormente va a ser necrótico. ¿Sí? En cambio, pues, si es una de las arterias colaterales de la coronaria la que se obstruye, pues tal vez si no era un vaso muy importante, las redes colaterales pueden seguir manteniendo habilitado al músculo. O en el caso de que el infarto haya sido en una zona muy pequeña, el mismo músculo cardíaco, la necesidad de oxígeno, va a provocar un fenómeno conocido como angiogénesis. Angio de vaso, génesis de origen. Esta angiogénesis es con la intención de formar nuevos vasos para tratar de llevar la sangre hacia los tejidos dañados que requieren más oxígeno. ¿Sí? Entonces, un corazón normal que no tenga muchas placas de ateroma o una sola placa de ateroma puede ser más resistente por la gran cantidad de anastomosis que se encuentran entre las diferentes arterias. En cuanto a la lesión del músculo cardíaco en una oclusión súbita, pues tenemos que dentro de las primeras 8 a 24 horas, las anastomosis que se encuentran entre las pequeñas arterias se van a dilatar rápidamente con la intención, claro, pues de que se incremente el flujo coronario, pero no son suficientes porque son de muy pequeño calibre para mantener vivo al músculo cardíaco. Entonces parte del músculo cardíaco se va a perder. Se puede decir que esta dilatación nos puede mantener vivo a un 40% del músculo afectado en el territorio del infarto. Luego de las 24 horas que ya haya pasado esta isquemia, se va a incrementar un poquito más el flujo colateral. Y entre el segundo al tercer día ya el flujo ya es el doble del flujo original. Entonces ya está llegando más sangre, pero ya ha pasado demasiado tiempo, entonces la lesión ya está instalada. Al cabo de un mes, el flujo tiende a normalizarse y el paciente se puede recuperar casi en su totalidad siempre y cuando la superficie del miocardio afectado no sea muy grande. Entonces, por ejemplo, si se tapó la arteria coronaria izquierda en su nacimiento, esto va a provocar que todo el tejido del ventrículo izquierdo sufra, va a tener isquemia, necrosis y muerte. Entonces se va a obstruir completamente la bomba que generaba la circulación mayor. Entonces podríamos decir que una obstrucción en el punto de origen de la arteria coronaria puede ser mortal. ¿Sí? Hasta aquí dejaríamos este video. Continuaremos mañana aún con más cosas sobre el flujo cardíaco y los diferentes factores o situaciones que lo afectan.